Bueno, en el siguiente video muestro el diseño e implementación de una base de datos para una red hospitalaria. Veremos desde la creación de la base de datos, las tablas principales, las cuales serán hospitales, servicios, médicos, pacientes, historia clínica, consultas y hospitalización, que es similar a cuando te internan, a eso hace referencia la hospitalización. La carga de datos también la tomaremos en este video. Las vistas para reportes, un procedimiento almacenado para registrar consultas de COVID y un trigger que actualiza automáticamente cuántas camas hay para hospitalizar. Es como la capacidad que tiene el hospital en ese momento de recibir gente. Muy bien, comenzamos con la creación de la base de datos. Al comenzar, en el lenguaje SQL es muy sencillo crear una base de datos, ya que los comandos que se utilizan son bastante intuitivos. Por ejemplo, para crear la base de datos se usa create database, por lo tanto, como les digo, es muy intuitivo, seguido del nombre. Y al momento de darle control enter debería de darte este check de que todo está correcto. Recuerda siempre poner punto y coma. Y después, ya creada la base de datos, tenemos que usarla para comenzar a trabajar dentro de ella. Por eso es que se usa el use, una vez más en un lenguaje muy intuitivo, use sistema hospitalario, que es el nombre de la base de datos que creamos. Después, comenzamos con la creación de las tablas principales. La tabla de hospital. Para crear una tabla se necesita de una cierta secuencia, pero principalmente es create table, una vez más, un lenguaje muy intuitivo, y el seguido del nombre de la tabla que queremos hacer, en este caso hospital, y se le agregan los campos que llevará en un futuro la tabla como tal, como lo es el ID del hospital, que esto lo trataré de explicar una vez para no repetirlo tan seguido. El int es básicamente el tipo de dato. El auto increment, como se dice, como se lee y como se entiende, es que es un valor autoincrementable. Por lo tanto, si vas en el hospital número 10, al agregar uno nuevo se autoincrementará automáticamente. Y estamos diciéndole que será un futuro, una primary key. Después, el nombre. Este es el nombre del hospital del cual estamos hablando, del cual se está registrando. El varchar es para introducir caracteres y ese número 100 que se ve ahí es para especificar la cantidad de caracteres que puede tener ese campo. Y el not null nos hace que nos aseguremos de que no esté, de que nunca esté vacío, de que no se quede vacío al momento de ingresarle datos. Lo mismo pasa con ciudad, de hecho es exactamente lo mismo. Después sigue teléfono, que este campo simplemente es varchar 20 y no tiene el not null porque no nos interesa que tenga estrictamente un teléfono o un hospital, puede que no lo tenga por cualquier razón, y a un futuro utilizaremos el ID director. Al momento de crear esa tabla, al darle control enter en cualquier línea de ese código, debería de regresar este check de que la tabla fue creada. Y la comprobación para saber que la tabla esté creada se hace de esta manera, seleccionando, y ese asterisco significa que seleccionas todo por eso el from, de la tabla que quieres mostrar, en este caso hospital. Es por eso que te regresa esta tablita al momento de tú darle control enter. En este caso, por cuestiones de tiempo y por agilizar las cosas, ya se ve cómo la tabla está llena de datos, que más adelante en el video les mostraré cómo se ingresan los datos. Después nos vamos con la tabla de servicio, la cual, como ya lo mencioné anteriormente, se usa create table y el nombre de la tabla, y a partir de ahí empiezas a generarle los campos que vas a utilizar. En este caso un ID servicio, que será autoincrementable y que a un futuro será una primary key.
después el número de servicio y una abreviatura, que esos son requerimientos que se nos pidieron a nosotros mismos, pero pueden variar. Y una vez más, al momento de darle control enter en cualquiera de esas líneas de código o hasta el final donde está el punto y coma, te debería de regresar ese check, este que está aquí. Y la comprobación, una vez más, por cuestiones de tiempo, aparece ya llena, pero cuando la compruebas al momento de hacerla aún sin que tenga los registros, debería de aparecerte solamente los campos de la parte superior y vacía. Pero en mi caso yo ya le tomé la captura de pantalla para mostrarles cuando ya estaba llena de información. Una vez más, para ver esta tabla y para corroborar que lo hayas hecho de manera correcta, se utiliza este comando, el cual es selección de servicio todo. Una vez más, selecciona todo, ese significa el asterisco, seleccioname todo de la tabla servicios. Es por eso que ese es el comando que se usa para comprobarlo, porque te muestra toda la tabla. Después seguimos con la tabla hospital servicio, que en este caso, si le ponemos un poco más de atención, al momento de tener hospital y servicio nos habla de que es una tabla que se genera de la unión de dos tablas. Es por eso que aquí abajo se pueden apreciar como ya tiene foreign keys, que son la implementación de primary keys de otras tablas de las anteriores en esta. Por lo tanto, para crearla se usa una vez más el create table hospital servicio, el nombre de la tabla que queremos crear, los campos que va a llevar, el ID hospital servicio, que será a un futuro una primary key, el ID del hospital, el ID de servicio, el número de camas que lo habíamos mencionado anteriormente y las camas disponibles, de las cuales después haremos uso. Y por último, las foreign keys, que esas son la ID de hospital que viene de la tabla de hospitales, por eso dice reference hospital, y lo mismo con la foreign key del ID servicio, que es ID servicio y hace referencia en la tabla servicio al ID servicio. Y una vez más, al crear esa tabla, al darle control enter, debería de regresarte este check. Y para comprobarlo, una vez más, se selecciona todo de esa tabla y te debería de regresar en este momento en el que vamos. Si lo seguimos de manera cronológica, debería únicamente de regresarte los campos que están arriba y la tabla vacía. Después seguimos con la tabla de hace referencia a los médicos que van a elaborar. Se empieza con create table médico y se le ponen todos los campos que necesita: el ID del médico, la cédula, que no debe de ir vacía porque claramente, usando la lógica al momento de crear esta base de datos, obviamente sabes que un médico no puede trabajar sin una cédula, por eso es que se le agrega el not null, porque no puede estar nunca vacío. Lo mismo con los nombres, pero por ejemplo ya con el teléfono y el domicilio pues realmente no es estrictamente necesario que lo tengas. La fecha de nacimiento, que es de tipo fecha, el ID del hospital, el ID de servicio y si es director o no, porque eso es importante. Al momento de agregarle como booleano, quiere decir que solamente va a ser un sí o un no. Si es sí, pues es un 1, si es un no, es un 0 y así. Y una vez más se hace en uso de las foreign keys, que es foreign key, eso lo interpretaríamos como: en esta tabla médico usa como llave foránea el ID hospital, referenciando a el ID hospital que está en la tabla hospital. Y lo mismo pasa con la siguiente foreign key de ID servicio. Usa como foreign key en esta tabla el ID servicios, haciendo referencia al ID servicios que está en la tabla servicios. Y una vez más, al momento de darle control enter a esta tabla y crearla, debería de aparecer este check que está aquí abajo. Y para comprobarla, lo mismo.
Seleccionamos toda la tabla, como ya les he venido mencionando, y a este momento debería de aparecer únicamente los campos vacíos. Yo ya los llené, pero hasta este momento deberían de aparecer vacíos. Después seguimos con la tabla del paciente, que es más de lo mismo. Se llenan los campos que vamos a necesitar, como es el ID del paciente, que debe de ser autoincrementable, por lo que ya les mencioné, de que cada paciente nuevo es uno más, un número más, un número más, un ID nuevo. El número del seguro social, que ese, una vez más, debe de ir estrictamente, por eso es que se pone not null. Después la CURP, la fecha de nacimiento, que es tipo date, y si tiene alguna alergia, que eso nos servirá después, porque eso, hablando ya un poco más de la implementación o del uso que se le va a dar a la base de datos, las alergias es un campo que todos los doctores al momento de tú ir a una consulta te preguntan y ellos deben de llenar. Es por eso que se le deja un varchar de una cantidad grande de caracteres para que los doctores puedan tranquilamente ingresar todos los datos que puedan tener esos pacientes en ese campo. Y al momento de crearla debe de aparecer ese check de que correctamente la creaste. Y para comprobarla, lo mismo. Seleccionas toda la tabla de pacientes y te debería de aparecer hasta este momento únicamente los campos que tiene, sin información todavía, pero así se ve cuando ya tiene información. Después hablaremos sobre cómo ingresar datos. Seguimos con la tabla historia clínica, que esta, a pesar de estar dividida, no quiere decir que sea la conjunción de varias tablas, que para hacer referencia simplemente de una. Se crea la tabla y que se llama historia clínica y tiene el ID de la historia, que básicamente es el cómo lo vas a identificar para cada paciente, y el ID del paciente. Y como foreign key se usa precisamente el ID del paciente, que la manera en la que yo lo interpreto, se las vuelvo a repetir, es usa como foreign key el ID paciente en esta tabla, referenciándolo al mismo ID paciente que está en la tabla de pacientes. Eso, así es como yo interpreto y leo esa línea. Y esta es la tabla, digo, este es el check que te debe aparecer al momento de darle control enter, de crear ya la tabla. Y la comprobación, lo mismo que hemos venido hablando, se utiliza select from y toda la tabla. El select asterisco from significa que seleccionas toda la tabla y se agrega el nombre de la tabla para especificar qué tabla. Después sigue la tabla de consulta, que esta ya es básicamente, para que uno pueda interpretarlo de mejor manera, esta tabla de consulta debe de llevar todas las cosas que un doctor va a ver en la consulta del paciente. Digamos que si necesitas buscar, no sé, este paciente vino a consulta tal día, esa es la información que se va a aparecer. Es por eso que usa muchas foreign keys, como lo pueden ver. Se crea la tabla create table consulta en este caso, y se usa el primer ID, el otro ID, la fecha, que ese no es un ID, pero como lo pueden ver tiene muchos IDs que no pueden ir vacíos precisamente porque la tabla los requiere. Y aquí se agregan estos dos muy importantes, que son el diagnóstico y el tratamiento, que es cuando ya un doctor llena esos campos y por eso tienen tanto espacio de caracteres. Y una vez que ya especificaste todas las foreign keys que vas a usar, todos los IDs en este caso, las haces foreign keys, que es, una vez más lo repito, usa como foreign key en esta tabla consulta el ID historia, que hace referencia al mismo ID historia que está en la tabla historia clínica, y así con todos. Al momento de crearla debería de darte ese check de que está correcto que lo hayas hecho, y al momento de tú consultar una comprobación de que la tabla está bien creada, usarías ese comando que ya hemos venido hablando, select asterisco from y el nombre de la tabla, en este caso consulta, y deben de aparecerte todos los campos que tú pusiste. Seguimos con la tabla de hospitalización, más de lo mismo. Create table, hospitalización,
y comienzas a poner tus IDs que necesitarás. En este caso es el ID de esa tabla, que por eso es autoincrementable y lo declaras como una primary key, y después el ID de consulta, que después ya declararás que es una foreign key. Por ejemplo, en este caso el número de cama hace referencia a que en qué cama está ese paciente al momento de la hospitalización. Es por eso que tiene fecha de ingreso y fecha de egreso, porque es importante al momento, bueno, hablando de la logística, es importante que el mismo hospital sepa cuándo entró ese paciente, en qué cama estuvo, en qué número de cama estuvo y cuándo salió. Y como ya les mencioné, se usa como foreign key el ID de consulta, que hace referencia al ID de consulta que está en la tabla consulta. Se crea, se revisa que esté bien hecho, si no debería de aparecer un error, debería de aparecer en rojo esta palomita y debería decir que es un error. Y para revisarla y comprobarla se usa este código del cual hemos estado hablando, select asterisco from y el nombre de la tabla, en este caso hospitalización, y esa sería la tabla ya en este caso ya con información, pero si fuéramos de manera cronológica correcta solamente estarían los campos. Muy bien, ahora comenzamos a cargar los datos y hacer comprobaciones de los mismos usando inserts. A primeros, los primeros datos que vamos a ingresar es a la primera tabla, la cual era servicio, y usamos, como el nombre lo dice, queremos insertar datos a una tabla, por lo tanto usamos el comando insert into, que significa a cuál tabla la quieres insertar. Por lo tanto se podría leer como inserta en la tabla y el nombre de la tabla, en este caso servicio, y se le ponen entre los paréntesis los campos que vas a llenar. Después el value significa los valores que vas a ingresarle, es por eso que es el nombre del servicio y la abreviatura. En este caso sería COVID-19, que es el nombre del servicio, que aunque sea COVID-19, hace más bien referencia a que un doctor pueda tener cierta capacitación en COVID, en este caso. Y la abreviatura, pues COP. Y lo mismo le siguen con las demás. Es como las especialidades que se le van a agregar a un doctor. Pero, por ejemplo, un doctor puede tener quizá especialidad en traumatología y en pediatría, pero también puede tener la capacitación de COVID. Entonces ya son tres servicios, por así decirlo, servicios que puede otorgar el mismo doctor y se hace pesado el llenarlos en la misma tabla del médico. Es por eso que se genera una tabla aparte que se llama servicios y que esta es la manera en la que se llena. En este caso, pues el nombre del servicio como tal y su abreviatura. COVID-19, COP, traumatología, TRA, urología, URO, cardiología, CARD, pediatría PET y nutriología NEU. Y lo mismo que funcionaba anteriormente, para el momento de crearla te debe de aparecer ese check de que ahora sí, si le pones atención aquí, insert into servicios, por lo tanto quiere decir que se hizo correctamente la inserción de datos. Ahora la comprobación se usa exactamente las mismas que estábamos hablando, solo que ahora anteriormente deberían de aparecerte las tablas vacías y ahora te aparecen las tablas ya llenas si lo hiciste de manera correcta con toda la información que ingresaste. Aquí se puede apreciar. Seguimos con insertar información a hospitales. Insert into, una vez más, ingresar en la tabla, en este caso hospitales, y los campos que vas a ingresar. Así como los escribas aquí en este orden, es en el orden en el que los vas a ir generando o ir llenando. Declaras que a partir de esta línea empiezas a ingresar los valores, values, y ya se agrega, por ejemplo, nombre es el primer campo que vas a meter, que vas a ingresar, y es el nombre de Hospital General Ciudad de México. Ciudad, Ciudad de México. Y el teléfono. Lo mismo pasa aquí. El siguiente, Hospital del Pacífico. ¿En qué ciudad? Manzanillo. Con el teléfono tal. Hospital del Norte. ¿En dónde? En Guadalajara. Con el número tal. ¿Qué nombre tiene?
Clínica Santa Fe. ¿De dónde es la ciudad? Ciudad de México. Y el teléfono. Y lo mismo, para al momento de tú darle control enter al final, se te debería aparecer este check de que lo hiciste de manera correcta, la inserción de datos. En este caso, en el cual hacemos uso de varios inserts a la vez, podrías hacer valúes entre paréntesis con los datos que vas a llenar y luego valúes otra vez y así. Pero esta es una manera un poco más rápida porque no tienes que repetir el valúes tantas veces, pero tienes que asegurarte de separarlos cada campo cada registro que vas ingresando con comas antes del punto y coma final. Solamente con comas es al inicio, en medio para separar los registros diferentes. Y lo mismo, para comprobar que lo hayas hecho correctamente, muestras la tabla y ahora ya te debe de aparecer con todos los registros, como lo puedes ver aquí. Después seguimos con ingresarle valores a la relación de servicios con hospitales. Por lo tanto, insert into hospital servicio, insertar en la tabla hospital servicio y todos los campos que vamos a llenar. Por ejemplo, el ID del hospital, el 1. El ID del servicio, el 1. Los cuales son los que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, para usarlo tal cual como ejemplo, el ID de hospital sería el 1, como lo podemos ver aquí al momento de comprobar la tabla. El 1 es el Hospital General de Ciudad de México. Y el ID del servicio es el de COVID-19, el primero es el de COVID-19. Por lo tanto, al momento de tú leer la tabla sería leer los valores, perdón, que sería en el Hospital 1, que es el Hospital General de Ciudad de México, es la especialidad de COVID-19. Para esa especialidad hay disponibles, el número de camas sigue, aquí se ve, 50 camas. Esa es la capacidad neta, perdón. Por así decirlo, la capacidad neta. Y las camas disponibles son 50. Que en este caso estamos tomando como que todas las camas que tienen a su disposición las tienen disponibles. Y así con todo. Por ejemplo, este sería en el Hospital General de la Ciudad de México. Existen del servicio 2, el cual sería traumatología. Del servicio de traumatología hay una cantidad de 20 camas, de las cuales las 20 están disponibles, y así es como los vas rellenando. Una vez más, al momento de darle control enter, tú deberías de ver un check de que lo hiciste correctamente, y si no te regresaría un error, el cual tú tienes que leer y saber qué campos tienes diferentes. Por ejemplo, a mí un error que me pasó es que ingresaba un hospital 5, por así decirlo, y quizá tú solamente llegas hasta el 4. Entonces te va a generar un error porque dice, oye, me estás diciendo que en el hospital número 5 le meta estos datos, pero yo no tengo un hospital 5, tú no lo habías guardado previamente. Es por eso que ese es un pequeño ejemplo de los errores que te pueden dar al momento de capturar un nuevo registro en una tabla. Y una vez más, para mostrar que hayas hecho correctamente los registros, muestras toda la tabla, que ahora ya te dará todos los registros si es que lo hiciste de manera correcta, como se parece aquí. Después sería insertar a los médicos. Insert into, comenzamos con eso, a la tabla, inserta esto a la tabla de médico y se agregan todos los campos que vas a llenar. La cédula, el nombre completo, el teléfono, el domicilio, la fecha de nacimiento, el ID del hospital, que es en el hospital el que labora, el ID del servicio, que como les había mencionado es qué servicios tienen ese médico, porque no puede tener más de uno. Y después si es director o no, que también lo mencionamos que era un valor booleano, que puede ser 0 o 1 y significa sí o no. Por lo tanto, vamos con cédula, este es el número de la cédula. El nombre, Juan Pérez. El teléfono, aquí está el teléfono. Su domicilio, pues es de la Ciudad de México. La fecha de nacimiento, aquí se encuentra.
hasta aquí es la fecha de nacimiento, hasta aquí. Y a partir de aquí empiezan los IDs. El ID del hospital, dijimos que era, creo que el Hospital Regional de la Ciudad de México, así que labora en el hospital número 1, que es ese. ¿Qué servicio tiene? El del COVID, que ese era el número 1. Y después si es director o no, en este caso el 1 significa que sí, por lo tanto ese registro sería que estamos ingresando en la tabla de médicos el registro de el director de ese mismo hospital. Y así con todos, esa es la manera de leer o de llenar los campos. Una vez más, si lo haces de manera correcta te debería de dar este check. Y para comprobarlo muestras toda la tabla que ahora si lo hiciste de manera correcta ya te mostrará todos los registros como se ve aquí abajo. Ahora en los pacientes en la historia clínica se inserta en la tabla paciente el número de seguridad social, el nombre completo, la CURP, la fecha de nacimiento y las alergias. Es por eso que aquí pueden ver el número de seguridad social o el número del IMSS, por así decirlo, el nombre completo del paciente, la CURP, su fecha de nacimiento y en este caso alergias. El campo de alergia sería la penicilina o puede ser ninguna, a la aspirina o al gluten como lo pueden ver en los otros registros. Y si los hiciste de manera correcta, una vez más, seleccionas toda la tabla para ver la tabla completa con los registros ya agregados. Y con la historia clínica pasa lo mismo. Este era, digamos, más sencillo porque solamente le agregas el ID del paciente. Que básicamente esto es como una tabla en la que vas a ir guardando la historia clínica de cada paciente para en un futuro revisarla, si es necesario por cualquier razón, como para tener un expediente tú mismo. Entonces, en insertar en la tabla de historia clínica el ID del paciente, en este caso 1, 2, 3, 4, como se ven aquí los pacientes que tenemos, 1, 2, 3, 4. Digamos que al momento de ingresar un paciente nuevo se da de alta en una misma tabla que almacena toda la historia clínica del mismo paciente. Y una vez más te debe de aparecer un check de que lo hiciste de manera correcta y para revisarla te da esto. Utilizas el comando que habíamos venido utilizando que es select todo el asterisco from historia clínica. Por lo tanto te debería de regresar. La historia clínica número 1 pertenece al ID del paciente 1. No siempre pueden coincidir, puede ser que se dé el caso de que no coincidan porque se borró alguno y se movieron, lo que sea. Pero en este caso coinciden porque estamos haciendo pruebas, nada más. Es una base de datos con registros sencillos de momento. Ahora, inserts a consultas y hospitalizaciones. Por ejemplo, para insertar a la tabla consultas el ID de la historia, que es lo que acabamos de mencionar, la fecha y hora de la consulta, el ID del hospital, o sea, en qué hospital fue, el ID del servicio, o sea, qué servicio se le dio a ese paciente, el ID del médico, qué médico lo atendió, qué diagnóstico se le dio y cuál es su tratamiento. Es por eso que aquí se ve el ID de la historia, pues la historia, el historial, por así decirlo, del cliente número 1, del cliente con el ID 1. La fecha y hora, pues la fecha y hora a la que se le dio la consulta. El ID del hospital, que en qué hospital fue, el 1 quedamos que era el Hospital General de la Ciudad de México. El ID del servicio, qué servicio se le dio, el 1, que en este caso era el del COVID. ¿Qué médico lo atendió? El número 1, ese no recuerdo su nombre, pero siempre así lo identificamos. El, el médico que esté ingresado con el ID número 1, ese es el que lo atendió. Así es como se almacena o como tú lo llenas. Después, ¿qué diagnóstico se le da? Pues en este caso COVID leve, pero es un string que nosotros utilizamos o que nosotros dejamos libre para que ellos escriban lo que tengan que escribir. ¿Y qué tratamiento se le da? Pues paracetamol. Así es como puedes leer e interpretar este tipo de inserts,
que una vez más, cuando lo quieras corroborar, si ya lo hiciste de manera correcta, tú solamente seleccionas toda la tabla que ahora tendrá dentro de sí todos los registros, como se aprecia aquí. Nos vamos con hospitalización, más de lo mismo. Inserta a la tabla de hospitalización estos campos con los siguientes valores, por eso el value, recuerden. En el ID de consulta, la consulta 1 con el número de cama 10, por lo tanto quiere decir que este paciente estuvo en la cama número 10 y por ejemplo si has ido a visitar a alguien a un hospital, sabes que necesitas saber tú ese número de cama para entrar a verlo. Y por último, la fecha y hora de ingreso, que aquí está. Y una vez más, si tú lo hiciste de manera correcta, seleccionas toda la tabla que ahora tiene todos esos inserts, todos esos registros, y la puedes ver y corroborar que estén correctos los registros. Ahora seguimos con las consultas de verificación, que básicamente las utilizaremos para mostrar que todo lo que hemos venido haciendo coincide. Aquí se usan los joins en este caso, que les explicaré más adelante. Esta consulta, por ejemplo, que es la primera que les voy a mostrar, es para saber que todo cuadra con los hospitales, los servicios que se dan en ese hospital, el médico que da ese servicio y los pacientes. Es por eso que tú usas el select para seleccionar ciertos campos de ciertas tablas y unirlos en una sola consulta. Por ejemplo, en este caso, seleccionas el ID de la consulta, el nombre completo del paciente y lo guardas ahora, declaras que ahora se va a llamar paciente, para tener una manera de identificarlo de otra manera. Y por ejemplo, el nombre completo ahora se llama médico, porque el nombre completo del médico en la tabla médico ahora ya lo vas a utilizar como médico, no como nombre completo, para identificarlo de una mejor manera. Lo mismo con el nombre del hospital, que lo guardas ahora como hospital, porque en la tabla de hospital se guarda como nombre, pero tú ahora lo quieres identificar como que ese es el hospital. Después el nombre del servicio, la fecha y hora y el diagnóstico. Esta CPMHSC básicamente es una manera de nosotros ahorrarnos tiempo al momento de hacer las joins, las consultas, en las cuales aquí donde está seleccionado, tú haces que, por ejemplo, en este caso dice from, que selecciones todo eso from de la tabla consultas. Y después de consultas sigue esa letra C, que quiere decir que es como agregarle un alias. Ahora en vez de escribir toda la palabra consultas, lo identificas únicamente con la letra C. Y así es como aquí arriba dice C, que hace referencia a la tabla consultas. Entonces es de la tabla consulta punto el ID de consulta. Por ejemplo, en este caso la P de paciente, ahora simplemente escribes P en vez de escribir paciente punto nombre completo, solamente pones P punto nombre completo y ahora guárdalo en esta consulta como paciente. Y así te vas con todos. M de médico, o sea, de la tabla médico, H de la tabla hospitales, S de la tabla de servicios y C de las mismas consultas. Y utiliza los joins para juntarlo todo. Y esto está bastante interesante. Utilizas los joins para juntar, por ejemplo, la historia clínica en la tabla que ahora vas a llamarle con el alias de HC, de historia clínica, lo juntas en ON, en donde en la tabla consultas y en la tabla de historia clínica coincida el ID historia. Así es como se lee o se interpreta esta línea, esta de aquí. Y lo mismo con las otras. Join une el paciente que ya declaraste previamente que es el nombre completo del paciente. En, miren, antes del en, aquí se les muestra cómo está hecho
ese alias entre comillas de que ahora paciente la tabla paciente ahora la vas a llamar únicamente P para fines prácticos al momento de practicarlo. Seguimos. Join une de la tabla paciente con el ID del paciente que está compartido tanto en la historia clínica HC como en la tabla de pacientes P. Y así son todos. Así es como se hacen las consultas. Así las creas. Y al momento de corroborarlas se ve así. Una vez más haciendo llamándolas las consultas, dándole control enter a la consulta. Eso es lo que te regresa para saber los detalles de las hospitalizaciones, más de lo mismo. Seleccionamos de HZ, que es hospitalizaciones, pero ya de manera abreviada como un alias que se hace aquí. De hospitalizaciones, seleccioname el ID de la hospitalización. De los pacientes, seleccioname el nombre y haz que en esta consulta ahora se llame paciente. De la tabla de hospitales, dame el nombre del hospital y ahora haz que se llame hospital. De servicios, de la tabla servicios, dame el nombre del servicio. De la tabla de hospitalización, dame el número de cama y también dame la fecha de ingreso. Todo eso, le estás diciendo, todo esto lo quiero de la tabla from, por eso se usa el from, hospitalizaciones, que aquí le agregas el alias HZ. Entonces, seleccióname todos estos campos de la tabla from y únelos y muéstramelos cuando yo te lo pida con esto siguiente: ujoin, únelos, donde la consulta que ahora la vas a usar con el alias C se una con el ID de la consulta que está en la hospitalización y el ID de consulta que está en la tabla de consultas. Eso es así es como se leen estas líneas de join. Y al momento de tú darle control enter, tanto te debe de aparecer correcto como te debe de aparecer estas tablas. Ahora, otra consulta sería para saber los médicos por hospital. Entonces seleccionas de la tabla médico, tráeme el ID del médico. De la tabla de médico también tráeme el nombre completo. De la tabla de hospital, tráeme el nombre del hospital y ahora haz que se llame hospital para yo poder identificarlo. De la tabla de servicios, tráeme el nombre del servicio, que es el servicio de cada médico. Y de la tabla de médico, tráeme el si es un director o no. Entonces, por eso dice from M de esa tabla, médico, y únelos con el join en donde en la tabla de médico y en la tabla de hospital sí está el mismo ID hospital. Y lo mismo con el servicio. Y al momento de crearlo, si está hecho de una manera correcta, te debe aparecer un check y esta es la consulta que estamos generando. Aquí, por ejemplo, pueden ver, ahora me detengo un poco a explicarles. El ID del médico, aquí está, lo estás pidiendo aquí está el campo. El nombre completo, aquí está el nombre completo del médico. El nombre del hospital, que como ven, antes ahora lo estás haciendo que se llame hospital, no nombre. Generalmente diría aquí nombre, haciendo referencia al nombre del hospital, pero ahora tú declaraste que lo vas a usar como hospital en vez de como nombre, y por eso el nombre del campo se cambia y aquí dice hospital. Lo mismo con el nombre del servicio. Aquí está, por ejemplo, COVID-19, cardiología y bla, bla, bla. Y si es director o no. Ahora vamos con las vistas. ¿Cómo se crean las vistas? Bueno, comienzas creando una vista tal cual en inglés, en el lenguaje SQL, que como les mencionaba al principio es bastante sencillo. Create view, crea vista. Y tú le vas a poner un nombre a esa vista que tú puedas corroborar. Por ejemplo, en este caso, vista consultas, para ver todas las consultas. Entonces seleccionas de las consultas la fecha y hora.
de los pacientes, el nombre completo del paciente, que ahora para fines prácticos lo llamarás paciente simplemente. Lo mismo con el nombre completo del médico traído desde la tabla M, que será que es la tabla de médicos, pero abreviada con el alias que les he venido mencionando. Lo mismo con el nombre del hospital, de la tabla de hospitales, que se guarda ahora como hospital. Lo mismo con el nombre del servicio, que ahora se llama simplemente servicio, el diagnóstico y el tratamiento. Todo eso seleccionalo de consulta, de la tabla consulta, donde unas, o sea, el join, el ID de historia y el ID de historia también, que está tanto en consultas como en historial clínico. Y lo mismo con todos. Une el paciente en donde, o sea, tráeme el campo de paciente en donde en la tabla de historia clínica y en la tabla de paciente coincidan el ID. Por lo tanto, tú traerías la historia clínica de ese paciente porque solamente es cuando los IDs coinciden. Así es como funcionan las vistas. Estas vistas se crean y después se comprueban. ¿Cómo? Pues creándola con el control enter, como ya lo he mencionado, y para verlas es básicamente lo mismo que como se ve una tabla, pero ahora es una vista. Así que se le da select asterisco from, o sea, selecciona todo de la vista consultas, porque a final de cuentas una vista es una tabla que está generada por muchas tablas y que tú las puedes llamar y las puedes ver como si fuera una tabla independiente, por así decirlo. Y nos sirve precisamente para visualizar datos. Después la siguiente vista, solo hospitalizados. Básicamente solo vas a mostrar gente hospitalizada. Entonces, create view, creamos la vista hospitalizados. As, y ahora sigue select. Seleccióname todos estos campos de hospitalización, que ahora se llama hosp, de la tabla hospitalización, y únelos en donde la consulta coincida en las dos tablas, que es hospitalización con el ID de la consulta y cliente con el ID de la consulta. Como ya les mencioné, se interpretaría como tráeme de la tabla consultas donde el ID de la consulta coincida tanto del cliente, o sea, de ese cliente en específico, y tráeme la hospitalización de ese cliente en específico. ¿Cómo sabes que es de ese cliente en específico? Porque sabes que en hospitalización está el mismo ID de la consulta. Así que usando el ID sabes qué específico campo quieres. Así es como se hacen esos joins y cómo se interpreta. Después la creas y después la seleccionas completa, por eso el asterisco, para poder visualizarla. Después sigue el crear y mostrar la vista de vista hospital servicios. Por lo tanto vas a mostrar los hospitales y sus servicios de los mismos. Por lo tanto está como create view, comenzamos creando la vista con el nombre de la vista hospital servicios. Por ejemplo, para los nombres, una manera muy intuitiva de hacerlo es ¿qué quiero mostrar? Pues los hospitales y sus servicios, como lo dice ahí el título. Por lo tanto, pones vista, que es lo que estás haciendo, hospital, servicios, que es básicamente así la identificas rápido, porque es muy importante el pensar bien cómo diseñamos la base de datos para que sea amigable con los usuarios y también con nosotros en un futuro que necesitemos darle algún mantenimiento. Pero bueno, seguimos con la vista. Create View, la creas y seleccionas todos estos campos de Hospital Servicios, de la tabla de Hospital Servicios, que ahora le pones el alias de HS, en donde el ID del hospital sea el mismo en hospitales que en Hospital Servicios, en donde coincidan. Solamente tráeme lo que coincida. Eso es lo que se generan en estas vistas. Solamente tráeme lo que coincida, que es lo que tú estás pidiendo, por eso creas la vista. Después le das control enter, ya está creada y la seleccionas con el select asterisco from
y seleccionas que te muestre toda esa vista que creaste. Muy bien, ahora seguimos con un procedimiento almacenado. Para crearlo debemos cambiar el delimitador de hasta dónde se ejecuta el mismo, la misma secuencia de instrucciones que le damos al procedimiento almacenado. Es por eso que utilizamos este primer código que se ve aquí, que es delimiter, y tú cambias el delimitador a uno que tú sepas que no vas a usar tan comúnmente como lo es el clásico punto y coma. Es por eso que se usa, en este caso yo utilicé la doble diagonal. Y por ejemplo, ese se cambia al momento de empezar el procedimiento. Por eso se crea aquí el procedimiento create procedures, pero se hace antes de. Entonces, desde antes de crear el procedimiento, tú ya cambias el delimitador. Así que comienzas con el create procedure. Entonces tú ya creaste ese procedimiento que se va a llamar registrar consulta COVID. Y se le van a agregar el ID de la historia, el ID del hospital, el ID de servicios, de médicos, de diagnósticos y de tratamientos. Pero como ven, ahora usa la P porque esa P es del procedimiento. Entonces son cosas que almacena el procedimiento, por llamarlo de alguna manera. Y comienzas con, ahora esto sería aquí, por ejemplo, esto es de lo que les estaba mencionando del delimiter. Aquí, hasta ese momento, se llevaría un punto y coma. Podría llevarlo, el punto y coma. Y hasta ahí terminaría. Si tú le dieras control enter. Pero como cambiamos el delimitador, ya no se va a detener hasta ahí la secuencia. Le seguiría hasta el siguiente punto y coma, el cual está en este insert para insertarle cosas a una tabla, y estos son los valores que le vas le vas a ingresar, perdón. Pero ahí está otra vez otro punto y coma. Entonces, si no hubieras cambiado el delimitador, ahí te hubiera dado otro siguiente error. Pero como si lo cambiaste, pues ya no te da un error, porque ya el, el mismo manejador de base de datos detecta que tú le dijiste, ok, tengo que cambiar el delimitador, así que el delimitador de siempre no lo voy a tomar en cuenta, lo voy a ignorar hasta que encuentre el nuevo delimitador que tú mismo modificaste. Si seguimos para abajo, estamos usando un select para este procedimiento, y al momento de terminar, como pueden ver, aquí está el punto y coma, pero como lo cambiamos, ese no es el final. El final es hasta que se encuentre el delimitador que nosotros declaramos, que en este caso son la doble diagonal. Y por último, para seguir en el mismo código, en la misma base de datos, en el mismo SQL, para seguir modificando las cosas o agregando cosas, necesitas devolver el delimitador original. Es por eso que vuelves a declarar el delimitador aquí al final, como que todo está normal, como que siempre fue el punto y coma. Para comprobarlo, ejecuta este comando y debes de... Este comando te regresa que lo hiciste de manera correcta y que fue guardado de manera correcta. Pero para mandar llamar, por así decirlo, un procedimiento creado, se utiliza precisamente call, la llamada. Entonces llamas este nombre de este procedimiento, registrar consulta COVID, como ya lo habíamos dicho, y le ingresas lo que necesitas ingresarle para que funcione. Por ejemplo, en este caso, el ID de la historia, que es de la historia clínica, el ID del hospital, el ID de servicio, que es qué servicio se le dio, y el ID del médico. Y como lo decía aquí también, se le agregan los casos de COVID moderado y las antivirales. Y después el resultado del call y la fila que está insertada en la columna es que se usa se genera
con este comando. Bueno, y por último hicimos un trigger, que un trigger básicamente es un disparador. ¿Qué quiere decir esto? Que es una secuencia de instrucciones que se van a generar o que se van a crear o que se van a activar al momento que se genere una acción que nosotros le decimos. Tan sencillo como decirle, una vez más se utilizan los delimitadores, son muy parecidos a los procedimientos almacenados. Se cambia el delimitador por la razón que ya les venía comentando y creas el trigger o el disparador, que se llama, pues en este caso para identificar que es un trigger, TRG, trigger abreviado, restas camas, porque este trigger reduce el número de camas que esté para al hospitalizar a alguien nuevo, porque tú, por ejemplo, hablando de cuál es la función del trigger, tú necesitas que cuando tengas un nuevo ingresado a la hospitalización, se quita un número de cama porque ya tienes uno nuevo. Entonces, lo que haces es restarle a tu número de camas disponibles para hospitalizar uno. Por lo tanto, el trigger lo que hace es escuchar, por así decirlo, que cuando estás generando un nuevo registro, se le reste automáticamente una cama a la cantidad de camas total. Eso es como la funcionalidad de los triggers y en el caso de este en específico. Entonces creas el trigger y después, en este caso, le dices qué haga y cuándo. Por eso es que es el after, o sea, después de que insertaste algo a la tabla de hospitalización. Y el for each row quiere decir que para cada nueva hospitalización que guardes en esa tabla. Entonces, después de que tú guardaste una nueva hospitalización en esa tabla, comienza el trigger a hacer algo. ¿Qué es lo que hace? Como ya lo mencionamos, reduce el número de las camas hospitalizadas. Por eso aquí set camas disponibles como las camas disponibles menos 1. Y así es como se le va restando. Y aquí dice de dónde. Por lo tanto, al momento de terminar, como ya les había mencionado, tú cambiaste el delimitador, así que ahora este es el nuevo delimitador, no este de siempre. Entonces, tú le darías control enter y por último cambias el delimitador al de siempre. Y ya estaría guardado ese trigger y ahora solamente sería cuestión de probarlo con estos comandos. Entonces seleccionas. Esto es para ver cuántas camas había antes, por ejemplo. Así fue como lo probé. Muestras que simplemente hay el número de camas disponibles son 50. Aquí están. Entonces tú haces tu trigger, entonces metes un nuevo registro a la hospitalización y ya sabe el trigger que después de que se le agrega un nuevo registro a la hospitalización, debe de restarle uno a las camas disponibles. Por lo tanto, vuelves a comprobar otra vez las camas que hay disponibles y ves que ya hay uno menos. Con esto comprobamos que la base de datos gestiona pacientes, consultas, hospitalizaciones, que las vistas proveen reportes útiles, que los procedimientos automatizan el registro y conteo de consultas de COVID en este caso, y que el trigger mantiene actualizado el inventario de camas. El diseño en este caso pues puede ser ampliable y lo más importante siempre al momento de crear una base de datos es la lógica que hay detrás de la base de datos para hacerla intuitiva para todas las personas que puedan llegar a meterle mano a la base. Porque realmente pues una base de datos quisiera imaginarme yo que no la vamos a usar toda la vida. En algún momento nos tocará a lo mejor nos tocará simplemente hacerla y dársela a nuestro cliente y nunca más la volvemos a tocar y la tiene que arreglar alguien más cuando llegue a haber un problema. Entonces es nuestra obligación como personas que creamos la base de datos crearla de manera amigable para todos y para que puedan pues en algún momento si se le tiene que hacer algún mantenimiento o algo para que sepan que lo que ven es coherente con la lógica que se utiliza.
Ese es un detalle muy importante y eso sería todo por el video. Muchas gracias.